¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuántos cuentos cuentas? Mi nombre es Yoxan Berumen y el día de hoy les voy a leer un cuento del famoso escritor Franz Kafka. Para los que me están viendo aquí en YouTube, les muestro mi librito, muy bonito. Este también es parte de la colección Fractales, la colección que les he estado presumiendo en estos capítulos. Es un libro muy completo. Si tienen la posibilidad de conseguirlo, se los recomiendo. Está muy padre el diseño. Pero bueno, el día de hoy les voy a leer un cuento que ya me habían pedido por ahí ya varias personas y es uno de los cuentos más icónicos de Franz Kafka, La Metamorfosis. Es un cuento que es un poquito extenso, entonces lo voy a dividir en partes para que no sea tan pesado y podamos disfrutarlo tranquilamente. Muy bien, entonces empecemos. La Metamorfosis, capítulo 1. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón. Al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. Pensó, ¿qué me ha ocurrido? No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era un viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y colocado en un bonito marco dorado. Figuraba a una dama ataviada con un sombrero y una bufanda de piel que estaba allí sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió enseguida hacia la ventana y el lluvioso tiempo. Se oían caer gotas de lluvia sobre la ventana que lo ponían muy melancólico y pensó, ¿qué pasaría si durmiera un poco más y olvidara todas estas excentricidades? Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y en su estado actual no podía ponerse de este lado. Aunque se lanzara con mucha fuerza hacia el lado derecho una y otra vez, se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó 100 veces. Luego cerró los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban y solo consentía en intentarlo de nuevo cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. Entonces pensó, Dios mío, qué profesión tan dura he elegido. Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Además, se me ha cargado este ajetreo de viajar y estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y la deshora, una relajación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. Que se vaya todo el diablo. Enseguida sintió sobre el vientre un leve picor y con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza.
Ahí se encontró con que la parte que le punzaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse temprano le hace a uno desvariar, pensó. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar en limpio los pedidos que he conseguido, esos señores aún siguen sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe y en ese momento iría a parar a la calle. ¿Quién sabe? Tal vez sería lo mejor para mí. Si no tuviera que someterme por mis padres, ya habría renunciado hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa. Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que, además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza aún no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas de mis padres, puedo tardarme todavía entre 5 y 6 años, pero lo haré con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las 5. Miró hacia el despertador que resonaba con su tic-tac sobre el armario y pensó, Santo Dios, eran las 6:30 y las manecillas seguían con tranquilidad hacia adelante. Ya había pasado incluso la media y eran ya casi cuarto para las 7. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto correctamente. Seguro que había sonado. Sí, pero ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, quizá un tanto más profundo. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para tomarlo, tendría que haberse apresurado con locura. El muestrario aún no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba nada dispuesto y ágil. Incluso, si consiguiera tomar el tren, no se evitaría una reprimenda del jefe porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijera que estaba enfermo? Pero esto sería en suma desagradable y sospechoso porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Indudablemente aparecería el jefe con el médico seguro. Haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose a ese médico para él que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. Y es que en ese caso no tendría un poco de razón. Gregorio, a excepción de una torpeza realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba cuarto para las 7. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. Gregorio, dijo su madre, son cuarto para las 7. ¿No ibas a salir de viaje? Qué dulce voz. Gregorio se asustó.
al contestar, escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad, pero se destrozaban de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en esas circunstancias se limitó a decir: sí, sí, gracias, madre, ya me levanto. Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio de voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de ahí. Pero necesario a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y el padre llamaba amistosamente, pero con el puño, a una de las puertas laterales. Gregorio, Gregorio, ¿qué ocurre? Gritó, y tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave. ¿Gregorio? Gregorio, ¿estás ahí? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Se lamentaba en voz baja la hermana desde la otra puerta lateral. Ya estoy preparado, dijo Gregorio, hacia ambos lados y con una pronunciación lo más cuidadosa posible, haciendo largas pausas entre las palabras para despojar de su voz todo lo que pudiera llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana insistió. Gregorio, abre, te lo suplico. Sin embargo, Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir. De hecho, elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes llevándola a casa. Al principio, tenía la intención de levantarse tranquilamente y vestirse sin ser molestado, desayunar y después pensar en todo lo demás, porque ya veía que en la cama no llegaría con sus pensamientos a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún dolor leve, quizá producido por estar mal acostado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación y tenía curiosidad por ver cómo se iba desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo, solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo. Pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en la más disparejo de los movimientos y que además no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces la primera se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían como liberadas con una agitación grande y dolorosa. No hay que permanecer en la cama de modo inútil, se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta, que por cierto aún no había visto y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio y, cuando casi furioso, al fin se lanzó hacia adelante con toda su fuerza y sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuerte con la pata trasera de la cama
y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y a pesar de su anchura y de su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo, porque si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida, y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza, prefería quedarse en la cama. Pero, como jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado igual que antes y veía de nuevo sus patitas luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, no encontraba la posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello. Se decía una y otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero, al mismo tiempo, no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena y muy serenamente es mejor que tomar decisiones desesperadas. En esos momentos dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana, pero, por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle, y se dijo cuando sonó de nuevo el despertador: las 7 ya, las 7 ya y todavía semejante niebla. Durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperara del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano, pero después se dijo: antes de que den las 7:15, tengo que haber salido de la cama, como sea. Para entonces ya habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque éste abre antes de las 7. Entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo con largo era hacia afuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza que pretendía levantar con fuerza en la caída permanecía probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte. Seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas. Pero había que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo. Solo tenía que balancearse a empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniera en su ayuda. Dos personas fuertes, pensaba en su padre y la criada, hubieran sido más que suficientes y solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, despegarle así de la cama, agacharse con el peso y después soportar que diera con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual, de seguro, las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, debía de pedir ayuda, incluso con la necesidad. No pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado al punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía mantener el equilibrio
y pronto tendría que decidirse definitivamente porque dentro de 5 minutos serían las 7:15. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa y se decía, seguro es alguien del almacén. Durante un momento todo permaneció en silencio. No abren, pensó Gregorio confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme. Abrió la puerta. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos bribones? ¿No había entre ellos un hombre leal y adicto a quien simplemente porque no hubiera aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, se lo comieran los remordimientos y francamente no estuviera en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz? ¿Tenía que venir el apoderado en persona y había en ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado? Y más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. Ahí dentro se ha caído algo, dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez podría ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad, pero el apoderado dio un par de firmes pasos en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol como cruda respuesta a esa pregunta. Desde la habitación de la derecha, la hermana susurró para advertir a Gregorio. Gregorio, el apoderado está aquí. Ya lo sé, se dijo a sí mismo, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto como para que la hermana pudiera haberlo escuchado. Gregorio, Gregorio, dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha. El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además, desea también hablar personalmente contigo. Así es que abre la puerta, por favor. Buenos días, señor Samsa, interrumpió el apoderado con amabilidad. No se encuentra bien, dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. ¿Cómo si no iba Gregorio a perder un tren? El chico no tiene la cabeza nada más que para el negocio. A mí me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado 8 días en la ciudad y pasó todas las tardes en casa. Ahí está, sentado con nosotros en la mesa y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él,
es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en 2 o 3 tardes ha tallado un pequeño marco. Se asombrará de lo bonito que es. Está colgado ahí adentro de la habitación. En cuanto abra Gregorio, lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que esté usted aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana. Voy enseguida, dijo Gregorio, lentamente y con precaución, sin moverse para no perderse una palabra de la conversación. De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo, dijo el apoderado. Espero que no se trate de nada serio. Por otra parte, bien tengo que decir que nosotros los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se considere, tenemos que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación? Preguntó el padre impaciente. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio y en la habitación de la derecha la hermana comenzó a sollozar. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguro acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. Pero, ¿por qué lloraba? ¿Por qué él no se levantaba ni dejaba entrar al apoderado? ¿Por qué estaba en peligro de perder el trabajo? ¿Y por qué entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran, por el momento, preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. Ahora yacía en la alfombra y nadie que hubiera tenido conocimiento de su estado hubiera exigido con seriedad que él, de él que permitiera entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada, no podía Gregorio ser despedido inmediatamente. Entonces a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarlo tranquilo en lugar de molestarlo con llantos e intentos de persuasión. La verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros y hacía perdonar su comportamiento. Señor Samsa, exclamó entonces el apoderado levantando la voz. ¿Qué ocurre? ¿Se atrinchera usted en su habitación? ¿Contesta solamente con sí o no? ¿Preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y además falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita? Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le exijo formalmente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado. Yo lo tenía a usted por un hombre formal y sensato, y ahora de repente parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta, pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo del todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted, pues su posición no es, en absoluto, la más segura. En principio, tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa.
no debe existir. Pero señor apoderado, gritó Gregorio fuera de sí y en su irritación olvidó todo lo demás. Abro inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo, me ha impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. Solo deme un momento y tenga paciencia. Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿Cómo puede atacar a una persona con una cosa así? Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres lo saben, o mejor dicho, ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada. Tendría que habérseme notado. ¿Por qué no avisé en el almacén? Pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que estar en la cama. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay motivo alguno para que todos los reproches que me hace usted nunca se me dijo una palabra de todo eso. Quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, que en el tren de las 8 saldré de viaje. Las pocas horas de sosiego que me han dado fuerza y podré levantarme de la cama. No se entrega usted, señor apoderado. Yo mismo estaré enseguida en el almacén. Tenga usted la bondad de decirlo y de saludar al jefe de mi parte. Mientras Gregorio farfullaba y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguro como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama, e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta. Deseaba, sinceramente, dejarse ver y hablar con el apoderado. Estaba deseoso de saber lo que los otros, de, de saber lo que los otros, que tanto deseaban verlo, dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo. Pero si lo aceptaban todo con tranquilidad, entonces tampoco tenía motivo para excitarse. De hecho, si se daba prisa, podría estar a las 8 en la estación. Al principio se resbaló varias veces del liso armario, pero al final se dio con fuerza un último impulso y permaneció erguido. Ya no prestaba atención alguna a los dolores del vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntó el apoderado a los padres. ¿O es que nos toma por tontos? Por el amor de Dios, exclamó la madre sollozando. Quizá esté enfermo de gravedad y nosotros lo estamos atormentando. Gregorio, Gregorio, Gret, Gret. ¿Qué, madre?, dijo la hermana desde el otro lado. Se comunicaban a través de la habitación de Gregorio. Tienes que ir inmediatamente al médico. Gregorio está enfermo. Rápido, ve a buscar al médico. ¿Acabas de oír hablar a Gregorio? Es una voz de animal, dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los gritos de la madre. Hija, Ana, Ana, gritó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala y dando palmadas. Ana, ve de inmediato a buscar un cerrajero. Ambas muchachas corrían haciendo ruido con sus faldas por la antesala. ¿Cómo se habría vestido la hermana tan rápido? Abrieron la puerta de par en par. No se oyó que la cerraran.
Indudablemente la habían dejado abierta, como ocurre en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio ya estaba más tranquilo, así que ya no se entendían sus palabras, a pesar de que a él le había parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se iba acostumbrando. En todo caso, ya se creía en el hecho de que algo estaba mal respecto a Gregorio y estaba dispuesto y estaban dispuestos a prestarle ayuda. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba a ambos, al médico y al cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí, excelentes y sorprendentes resultados, con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que le avecinaban. Tosió un poco, esforzándose por hacerlo con mucha moderación, porque era probable que incluso ese ruido sonara de una forma distinta a la voz humana, hecho que no creía poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba el silencio. Quizá los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban, o quizá todos estaban pegados a la puerta escuchando lo que sucedía. Gregorio se acercó lentamente hacia la puerta con ayuda de la silla. Allí la soltó, se arrojó contra la puerta, se, man- se mantuvo erguido sobre ella y descansó allí un momento por el esfuerzo realizado. A continuación, comenzó a girar con la boca la llave que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba a agarrar la llave? Pero, al contrario, las mandíbulas eran muy poderosas y con su ayuda puso la llave en movimiento. No se daba cuenta de que, sin duda, se estaba causando algún daño, porque un líquido parduzco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo. Escuchen ustedes, dijo el apoderado de la habitación contigua. Está dando la vuelta a la llave. Esto significó un gran estímulo para Gregorio, pero todos debían haberlo animado, incluso el padre y la madre. Vamos, Gregorio, debían haber aclamado. Duro con ello, duro con la cerradura. Y ante la idea de que todos seguían con expectación sus esfuerzos, se aferró ciegamente a la llave con todas las fuerzas que fue capaz de reunir. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregorio se movía en torno a la cerradura. Ya solo se mantenía de pie con la boca y, según era necesario, se colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia adentro con todo el peso de su cuerpo. El sonido agudo de la cerradura, que se abrió por fin, despertó del todo a Gregorio. Respirando profundamente se dijo: no he necesitado al cerrajero. Entonces apoyó la cabeza sobre el picaporte para abrir la puerta del todo. Como tuvo que abrir la puerta de esta forma, esta ya estaba bastante abierta y todavía no se le veía. En primer lugar, tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo alrededor de la hoja de la puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la habitación. Aún estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa, cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un «oh», que sonó como un silbido del viento
y en ese momento vio también como aquel, el más cercano a la puerta, se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente, como si lo empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre miró en primer lugar al padre con las manos juntas, dio a continuación 2 pasos hacia Gregorio y con el rostro completamente oculto en su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con una expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación. Miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar. Después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto. Gregorio no entró, pues, en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta que permanecía cerrada, de manera que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza con la cual miraba hacia los demás, inclinada a un lado. Entretanto, el día había aclarado. Al otro lado de la calle se distinguía con claridad una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable. Era un hospital con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía caía lluvia, pero solo a grandes gotas que se distinguían una por una y que eran lanzadas hacia abajo aisladamente sobre la tierra. Las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa, porque para el padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos. Justo en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio de la época de su servicio militar, que lo representaba con uniforme de teniente y sonriendo despreocupadamente con la mano sobre la espalda, exigía respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta y, como la puerta del piso también estaba abierta, se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma que conducía hacia abajo. Bueno, dijo Gregorio, completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad. Me vestiré de inmediato, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieres dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y que me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará usted todo tal y como es en realidad? En un momento dado puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después, de una vez superado el obstáculo, uno trabajará con toda seguridad, con más celo y concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis padres y a mis hermanas. Estoy en un apuro, pero saldré de él. Pero no me lo haga usted más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte en el almacén. Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa que gana un montón de dinero y se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio, pero usted, señor apoderado, tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal. Sí, en confianza, incluso una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe, que en su condición de empresario
cambia fácilmente de opinión en perjuicio del empleado. También sabe usted muy bien que el viajante que casi todo el año está fuera del almacén puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones, casualidades y quejas infundadas sobre las que le resulta absolutamente imposible defenderse porque la mayoría de las veces no se entera de ellas y más tarde, cuando ha terminado un viaje agotado y una vez en el hogar, siente sobre su propia carne las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender. Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra de que me demuestre, al menos en una pequeña parte, que usted me da la razón. Sin embargo, el apoderado ya se había dado la vuelta en las primeras palabras de Gregorio y por encima del hombro que se movía convulsivamente miraba hacia Gregorio poniendo los labios un gesto de asco. Mientras Gregorio hablaba, no estuvo quieto ni un solo momento, sino que se iba deslizando hacia la puerta sin perderlo de vista, pero muy lentamente, como si existiera una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo y a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la planta del pie. En el vestíbulo extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera, como si allí lo esperara realmente una salvación sobrenatural. Gregorio comprendió que, de ningún modo, debía dejar marchar al apoderado en este estado de ánimo, si es que no quería ver amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien. Durante todos estos largos años habían llegado a convencerse de que Gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida y además, con las preocupaciones actuales, tenía tanto que hacer que había perdido toda previsión. Gregorio poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y, finalmente, atraído. El futuro de Gregorio y de toda su familia dependía de ello. Si hubiera estado aquí la hermana, Aret, ella era lista. Ya habría llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiera dejado llevar por ella. Arete habría cerrado la puerta del piso y en el vestíbulo lo hubiera disuadido con su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba y Gregorio tenía que actuar. Enseguida, sin pensar que no conocía aún su actual capacidad de movimiento y que sus palabras de seguro no habrían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el apoderado que de forma grotesca ya se agarraba con ambas manos a la barandilla del rellano. Pero, buscando algo en que apoyarse, se cayó inmediatamente sobre sus múltiples patitas dando un pequeño giro. En ese momento, sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico. Las patitas tenían suelo firme por debajo, obedecían a la perfección, como advirtió con alegría, e intentaban transportarlo hacia donde él quería. Ya creía Gregorio que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance, pero en el mismo momento en que, balanceándose por el movimiento reprimido
no lejos de su madre, permanecía en el suelo justo enfrente de ella, que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos. Dio un salto hacia arriba, con los brazos extendidos y con los dedos muy separados entre sí. Entonces exclamó: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Mantenía la cabeza inclinada, como si quisiera ver mejor a Gregorio, pero, en contradicción de ello, retrocedió atropelladamente. Había olvidado que detrás de ella estaba la mesa puesta, y cuando llegó a ella, se sentó encima precipitadamente, como fuera de sí, y no pareció notar que, junto a ella, el café de la cafetera volcaba y caía a chorros sobre la alfombra. ¡Madre, madre! Gritó Gregorio en voz baja y miró hacia ella. Por un momento había olvidado completamente al apoderado. Por el contrario, no pudo evitar, a la vista del café que se derramaba, abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío. Al verlo, la madre gritó nuevamente, huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en la escalera con la barbilla sobre la barandilla, miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad posible. El apoderado debió adivinar algo, porque saltó de una vez varios escalones y desapareció, pero lanzó un ¡ah! Que se oyó en toda la escalera. Lamentablemente, esta huida del apoderado pareció desconcertar del todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al apoderado, o al menos no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado, que aquél había dejado sobre la silla junto con el sombrero y el gabán. Tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa y, dando patadas en el suelo, comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación, blandiendo el bastón y el periódico. De nada sirvieron los ruegos de Gregorio, que tampoco fueron entendidos, y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún más, con más fuerza. Al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana a pesar del tiempo frío, e inclinada hacia afuera se cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire. Las cortinas de las ventanas volaban, se agitaban sobre los periódicos de encima de la mesa, las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre lo acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás. Andaba realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiera podido dar la vuelta, enseguida hubiera estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta, y a cada instante lo amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o en la cabeza. Finalmente, no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección, y así, mirando con temor constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible. Pero,
en realidad con una gran lentitud. Quizá advirtió el padre su buena voluntad, porque no solo no lo obstaculizó en su empeño, sino que, con la punta de su bastón, lo dirigía de vez en cuando desde lejos en su movimiento giratorio. Si no hubiera sido por ese insoportable silbar del padre, por su culpa, Gregorio perdía la cabeza completamente. Ya casi se había dado la vuelta del todo cuando, siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando, al fin feliz, ya tenía la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente, al padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera pensó en lo más mínimo abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente para poder pasar. Su idea fija consistía solo en que él tenía que entrar en su habitación lo más rápido posible. Tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse y, de este modo, atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia adelante a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiera obstáculo alguno. Ya no sonaba como si fuera la voz de un padre. Ahora ya no había que andarse con bromas y Gregorio se empotró en la puerta, pasara lo que pasara. Uno de los costados se levantó, ahora estaba atravesando en el hueco de la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta blanca quedaron marcadas de unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado y él solo no hubiera podido moverse, pues las patitas de uno de sus costados estaban colgadas en el aire y temblaban, mientras que las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que le produjo un auténtico alivio y Gregorio entró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo, por fin, el silencio. Fin del capítulo 1. Bien, pues ese fue el primer capítulo de La Metamorfosis. En el siguiente capítulo les contaré el próximo. Sigan al pendiente en las redes. Una dedicatoria especial de este cuento que ya me habían pedido, La Metamorfosis, dedicado en especial para Elena. Espero que le haya gustado y quedamos pendientes con el capítulo 2 y el capítulo 3 para finalizar esta historia. Quédense al pendiente en redes cuando lo voy a estar subiendo para que puedan escuchar completa esta historia espeluznante de Franz Kafka. Saludos, gracias por escucharme.